a Noel Alejandro Leal desde Venezuela en vivo. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos en el estudio. Jenny, gracias, profesor. Tú sabes que, al contrario, a mí decían, y algunas veces se ríen cuando hago esto, las gracias te las tengo que dar yo a ti, porque la oportunidad que tú me das de tener amigos y de poder compartir con ustedes algo tan lindo como es la vida de muchos de tu país, de defender que no se mueran de hambre, que defender que no se mueran por falta de medicamento y que puedan sacar a esos delincuentes narcotraficantes apoyados por todo el Caribe. Y no solo por el Caribe, porque están asociados también con Colombia y con México por atrás, porque es todo una jauría de individuos mentirosos que de alguna manera siempre están interconectados con el narcotráfico o con la corrupción de las grandes empresas. Noel Alejandro Leal, ¿cómo está casa en este momento? ¿Cómo está Venezuela? Venezuela, quizá vivió esta semana una de las semanas más intensas dentro de la locura de la intensidad constante en la que estamos de este fenómeno que resulta tan difícil de entender para lo que los estamos viviendo y me imagino que el que los ve desde afuera debe ser muchísimo más complicado, pues. Esta semana comenzamos el domingo a las horas de terminar nosotros de hacer el programa el domingo de la madrugada pasada, con un proceso de rebeldía militar específico, puntual. Encontramos que el desarrollo público de una operación militar que enfrenta al régimen de Maduro. Tuvimos la oportunidad del país de ver cómo el nacimiento de la Operación David, que es una operación comandada en Venezuela directamente por un capitán de la Guardia Nacional de nombre Juan Carlos Caguaripano, encabezando un movimiento militar muy puro, muy sentido, muy que va con la búsqueda de reencontrar la Venezuela lejos de esta invasión cubana, lejos de esta desgracia socialista y lejos del colaboracionismo que ha hecho posible esta realidad. Con eso amanecimos el domingo, la toma del parque de armas de la principal brigada militar blindada del país por 20 hombres de las mismas Fuerzas Armadas. En el caso particular del capitán Juan Carlos Caguaripano, tenemos que decir que él es un capitán de la Guardia Nacional, quizá el componente de la Fuerza Armada Nacional que ha sido usado de manera más salvaje por Hugo Chávez para reprimir a la población, para maltratar a la población y para vejar a la población, porque esa era una de las grandes metas que tenía Hugo Chávez, destruir a la Guardia Nacional. Cuando Hugo Chávez hizo sus intentos de golpe de Estado en 1992, se encontró con un enemigo en las calles, y ese enemigo era ese cuerpo, ese componente de nuestra Fuerza Armada. La Guardia Nacional fue quizás el primer muro militar que tuvo que enfrentar Hugo Chávez en ese momento, y hoy vemos dentro de ese componente el liderazgo de hombres como Juan Carlos Caguaripano, como el capitán Javier Nieto Quintero, que se encuentra en el exilio, que han desde el inicio mostrado su preocupación sobre esta realidad. En el caso del capitán Juan Carlos Nieto Quintero, ya estuvo preso en la cárcel de Ramo Verde durante una muy buena temporada y fue dado de baja, forzado a tomar la baja, un hombre que era primero en su promoción y con éxitos simplemente excepcionales, igual que el caso de Juan Carlos Caguaripano, hombres de primera línea que en el momento que se graduaron de la escuela militar simplemente eran motivo de orgullo dentro de sus propias filas. Entonces, lo que tenemos es un levantar de esos mandos medios que entienden que el país se está perdiendo, que entienden que esas cosas que son la forma regular del mundo, la democracia, el orden, la constitucionalidad, hace mucho tiempo que no existen en Venezuela, y que están comprendiendo eso y buscan la manera de conectar
esa estructura militar que está en Venezuela por debajo de los altos mandos corrompidos, conectarlas para darle a Venezuela ese encuentro con el espacio civil que ya se ha manifestado en las calles, que ha puesto sangre en las calles, con esa juventud que en las calles demostró que es lo que busca Venezuela, que no es otra cosa que futuro. Ese fue nuestro inicio de domingo. Después Increíble. Tú sabes que yo no, encontramos... no cuando pasa así, yo generalmente uno no duerme, ¿no? Uno está tan imbuido de todo esto. Es como si le tocaran a uno, y cuando uno sigue todas estas noticias y las seguía de acá en forma directa, uno no duerme. Y las expectativas son muchas y cada vez más uno está esperando algo. No sé si ustedes están esperando algo, o tú puedes saber si ese algo ya está o se está gestando o el niño está naciendo. O todavía no se sabe si van a nacer o no. Profesor, todos estos años nosotros hemos vivido bajo una palabra que ha hecho que el país, una palabra que marca por qué el país se ha deteriorado tanto y cómo ha sido posible que no se avance de manera clara. Esa palabra es incertidumbre. El régimen ha sembrado un proceso que genera internamente una sensación de desasosiego y de incertidumbre en muchísimos sectores de la sociedad. Y eso hace que vivamos esperando ese algo. Ese algo, todos estamos conscientes que en algún momento sucederá. Ese algo quizás pasó la oportunidad que fuese como debería de ser, quirúrgico, que enfrenta el cáncer, que es el régimen, y lo expulsa y busca la manera de cauterizar esas heridas. Quizá nosotros estemos perdiendo la oportunidad de que ese algo sea quirúrgico como tal, y ese algo se convierta en lo que Chávez siempre soñó, en una guerra fratricida simplemente para imponer su visión. Y ese algo, llevado a esos términos, es algo que es realmente difícil de soportar, de tragar para cualquier venezolano. Nosotros no tenemos que llegar a esos niveles si tan solo entendemos los principios reales de lo que nos trajo hasta acá. Si nosotros entendemos que se permitió que el enemigo interno tomara el poder, que ese enemigo interno financiado por la estructura socialista internacional, por la fuerza del Foro de Sao Paulo, por las ansias salvajes de Fidel Castro, no es lo que toma el poder en Venezuela, que durante muchos años esa estructura fue debilitando la poca institucionalidad venezolana, que fue penetrando las Fuerzas Armadas. Si eso se logra entender por parte de un porcentaje de país que tenga la capacidad de convertirse en lanza y dejar de comportarse como veletas, si nosotros logramos entender eso, nosotros vamos a poder avanzar e irle explicando a la población cómo se ha ido mintiendo, cómo ha ido cayendo en esa incertidumbre, cómo es que llegamos hasta acá. Cuando ese pequeño porcentaje de país, esa vanguardia, entienda ese comportamiento, tanto civil como militar, entienda y se una en ese objetivo, en explicar eso para poder conseguir la brecha, para poder reconquistar a Venezuela, habremos avanzado de manera real. Está allí la oportunidad, pero ¿cómo ir contra esa incertidumbre que siente cada venezolano? Ese mismo domingo de la mañana, frente a ese hecho que, como se lo estoy calificando, de un movimiento militar puro, es una cosa de gente que ama a Venezuela, ama a su institución militar, ama ama esa bandera de 7 estrellas, ama a Venezuela. Esa gente da su vida, expone sus nombres, expone su carrera, expone su vida, profesor, y dentro de la sociedad lo que había era grandes sectores políticos que han venido comulgando con el gobierno, rechazando eso, rechazándolo como hoy rechazan las palabras de Donald Trump frente a la realidad venezolana. La realidad venezolana es que, si bien existe este movimiento militar que dio luz ese domingo, la realidad venezolana es la que ustedes han visto, jóvenes con escudos de cartón enfrentando la violencia salvaje de un gobierno represor, un gobierno que no tiene ningún tipo de lineamientos en matar, un gobierno comunista. El gobierno comunista hace lo que hace un gobierno comunista, reprime, secuestra, tortura, mata,
Eso es lo que hace un gobierno comunista y eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando esta semana Donald Trump, cerrando la semana de Venezuela, indica que no aleja la posibilidad de una operación militar para resolver el tema de Venezuela y explica claramente el alcance del poderío norteamericano en cuanto a la capacidad militar y refiere que Venezuela para más es un vecino. Esa posición es rechazada por el mismo país que siembra dudas sobre la opción militar, por el mismo país que está dedicado a vestir de democracia esta desgracia voto a voto y llamando a la gente a participar en cualquier barbaridad electoral para seguir vistiendo de democracia el proceso comunista. Y ahora llegamos a lo que es la mitad de la semana. Esa mitad de la semana, retrocediendo unos días a la palabra de Donald Trump, encontramos a la estructura política del país, a esa mood, a eso que siempre he calificado como el colaboracionismo, a la oposición vinculada directamente y funcional al gobierno, llamando a participar en las elecciones regionales, tal como lo habíamos hablado ya creo que un año y pico antes de todos estos procesos, que ese aparato político iba a hacer eso, hacer lo imposible para volver a vestir de democracia al régimen chavista. Y darle tiempo. Inscribiéndose en el mismo CNE que hace 2 semanas, en el mismo organismo rectoría electoral que hace 2 semanas se burló del mundo al decirle al mundo que participaron 8 millones de electores en un proceso electoral el cual cualquiera que pudo observarlo en las cámaras de televisión se dio cuenta de que no participó nadie, de que no hubo asistencia a los centros electorales. Ante esa burla tan salvaje, lo que está haciendo esa oposición es intentar con desespero volver a vestir de democracia el proceso para que no se le escape de las manos, porque hay que entender una cosa, esto, gobierno y oposición, son una sola cosa, ese es el régimen socialista bajo el cual vive Venezuela, y esa es una realidad que no es nueva, solo que ahora es salvajemente evidente. Ahora, desde el punto de verlo, desde el punto de vista, como bien tú dices, de afuera, tuvieron la picardía de involucrar y ponerlo dentro del juego, dentro de un campo socialista comunista, que es donde te lleva el socialismo al comunismo. En el tiempo te lleva a esa forma de economía. Y no porque vivan mejor los seres humanos, sino porque los usa más fácilmente. Que yo me hago esta pregunta. Si tenemos en estos momentos un apoyo, digamos, mayoritariamente de los países más importantes de Latinoamérica, inclusive a Perú hay que sacar el sombrero que sacó su embajador. Sin duda. Y que los 17 países, incluido uno más o 2, 3 que están entrando ahora, pues fue abierta esa reunión, declararon que es ilegal este grupo político que tomó el poder. Y que no puede hacer negocios con nadie porque no está validado. Quiere decir que el que haga negocios con ellos, en caso que, como va a caer, no van a ser respetados los convenios que hizo. Eso sería lo correcto y esa es la forma correcta, pero si leemos el mismo estatuto, el mismo acuerdo de lo que sacaron esos cancilleres, encontramos en su punto 2 el rechazo hacia la Asamblea Nacional Constituyente encabezada por Nicolás Maduro, por ilegítima, por ilegal, por anticonstitucional, y encontramos en el punto 4 el reconocimiento a la Asamblea Nacional electa en el año 2015. El asunto es que esa Asamblea Nacional va a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, lo está haciendo. No van a hacer otra cosa que no sea eso. Y sí, van a cometer un error garrafal porque lo están validando, no vamos a decirlo. Perdone, profesor, que no es un error, y es allí hacia donde el país tiene que terminar de despertar. Nada de lo que hace el gobierno es error o ineficiencia, nada de lo que hace la oposición para vestir de democracia esta desgracia es error o ineficiencia. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle al mundo. Este despertar, a mí me dan estas reacciones que quizá el mundo pueda escenificar en una sola persona, que son las palabras de el expresidente Pastrana de Colombia, que entra en un shock total al ver
al ver esta realidad no logra comprender que sus amigos de la oposición formal estén haciendo esta barbaridad. Es porque no es un error, quizá porque hoy es tan salvajemente evidente que no se puede esconder, pero esta realidad no ha sido un error, es un proceso planificado de destrucción de Venezuela por un aparato político, ideológico que comulga en común este régimen socialista. Cada una de las acciones de la oposición han sido simplemente para vestir de democracia esta desgracia. Vayamos al mismo inicio de todo este paquete. Cuando Chávez da los dos intentos de golpe de Estado, en aquel momento el presidente Rafael Caldera lo único que tenía que hacer si quería conseguir la voluntad política de lo que había ofrecido en campaña, que era buscarle el perdón a Chávez, y mi país, necio, ciego frente a la realidad, quería seguirle dando respaldo a esa barbaridad que nos trajo hasta acá. Bien podía Rafael Caldera esperar el juicio y después darle un indulto. No, lo que hizo Rafael Caldera en complicidad con ese aparato político de aquel entonces, con el mismo aparato político que había puesto fin al gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque hay que irse más atrás también, cuando Carlos Andrés Pérez recibe dos intentos de golpe de Estado por parte de Hugo Chávez, ese gobierno no cae, las Fuerzas Armadas respaldó el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y el gobierno de Carlos Andrés Pérez ve fin es por la traición política encabezada por su propio partido político. Esa traición política después lleva a Caldera al poder y Caldera sobresee el juicio. Es decir, no logra el juicio culminarse. Hugo Chávez no paga por haber no solo violado su juramento, no paga por haber traicionado a la Constitución de aquel entonces, no paga por la sangre que derramó, no paga por haber engañado soldados, no paga por haber hecho lo que hizo. Hay una cosa bien importante para hacer un paralelismo de lo que ocurría en el año 92 en las dos intentonas golpistas de Hugo Chávez, donde Chávez llevó soldados engañados a luchar contra los soldados que defendían la República y generó esa masacre en dos oportunidades. En ningún momento salió la población a acompañarlo. En ningún momento la población salió a acompañar esos dos procesos de golpe de Estado. Pero ¿qué vimos el domingo pasado? El domingo pasado esta juventud militar decidió hacer la toma de esta brigada blindada y la población de Valencia, la ciudad donde se encuentra esa brigada blindada, salió a defender a esa estructura militar, salió a respaldarla. Y lo que uno vio de inmediato en las redes sociales fue un respaldo a ese movimiento puro, a esa sensación de futuro, a pesar de que ese futuro vaya a estar manchado con sangre, con la sangre de la libertad en este caso. La gracia de lo que nosotros estamos intentando demostrarle al mundo hoy es que esta realidad, esta complicidad salvaje por parte de esa oposición no es nueva. Este hecho incomprensible que muchos, como usted, no le encuentra otra palabra que calificarlo como error, no es tal, es simplemente la continuidad de lo que ha hecho posible que lleguemos hasta acá. Nosotros no llegamos acá por la dirección política exclusiva del gobierno. Cada uno de los pasos que dio el gobierno contó con el apoyo irrestricto de eso que se llama oposición. Jugaron con la población y la han llevado a paroxismos salvajes, quebrándola, sembrándole incertidumbre, sembrándole desasosiego, mayor preocupación, y la gente siente hoy un inmenso sentimiento de orfandad, cuando por fin entiende que ese aparato opositor trabaja para el gobierno. Se caen, se mienten ellos mismos diciendo, es ahora cuando nos están engañando, o creen que es desde el 2014 el problema. No, el problema es desde el inicio. Aquí hubo un gran proceso colaboracionista, aquí se puso a un hombre despreciable y despreciado como era Alfaro Uceda, como principal líder político, como principal representante de Acción Democrática, que venía a ser el principal partido político del país, y Copey, el segundo principal partido político de ese entonces, puso una exmisa, Irene Sáez, una hermosísima mujer con conocimiento administrativo de una alcaldía, a liderar a la principal reserva mundial de petróleo. Entonces esa era la oferta política cuando se puso a Chávez. Lo que se hizo fue asfaltarle el camino para que llegara Hugo Chávez. Lo que nosotros estamos viendo es un proceso de entrega del país al imperio comunista muy bien organizado, muy bien delineado, y que ha usado a la población para poder vestir de democracia todo ese proceso.
Y el tremendo peligro que también lo tomen los rusos o lo tomen los chinos como económicamente, ¿no? Ante la debilidad, ante el desespero de Maduro, seguro que van a ir a tomar terreno para quedarse con lo poco que quede de infraestructura o de materias primas. Ahora yo me quiero analizar contigo desde afuera y tú desde adentro. ¿Cuál será el impacto que tuvo nuestro presidente de poder decir que no está descartada la posibilidad de entrar en Venezuela con nuestras Fuerzas Armadas? ¿No te parece que es un poquito tarde? Porque eso tendrían que haberlo hecho hace mucho tiempo. Bueno, eso sí, usted lo dice muy bien. Sí. Usted lo dice muy bien, es una realidad que se debió haber tomado hace mucho tiempo. Vamos a poner 2 puntos que impidieron que esa decisión pudiese sonar como sonó ayer en boca de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos. Hablemos de los políticos. Ahora. Si no hablemos de los políticos, hablemos de una persona que está pensando con realidades, no está pensando con los políticos que se acomodan a lo que les conviene. Usted lo acaba de describir, ahí lo acaba de describir perfectamente. Profesor, esa estructura política la estructura política norteamericana recibía las voces de quienes van de la mano con el gobierno. ¿Y quién recibía esas voces? Obama, que le veía con buen gusto el proceso chavista, tenía cierta empatía ante lo que vociferaba Chávez. ¿Te parece genial decir, vamos a ayudar al pueblo mientras lo mato de hambre? Vamos a hacer que el pueblo tenga un analfabetismo cero, como el de Zimbabue. Vamos a hacer que la economía venezolana despunte con la mayor inflación del planeta. Todo ese tipo de cosas les encanta a la izquierda mundial sentir esa cantidad de titulares hermosos, mientras están viendo cómo se destruye la realidad. Entonces a Obama ese bochinche le gustaba. Trump no. Trump sabe que Venezuela es un país rico, potencialmente rico, con riqueza, hasta decir basta, con una calidad de gente impresionante, con gente que tiene fuerza, determinación, ingenio, con gente que puede llevar al país adelante y que simplemente Venezuela no merece esto. Y entiende un principio fundamental. Si la gente está sufriendo, en Venezuela nada más se sufre es por el gobierno, porque es imposible que en Venezuela pueda haber hambre. En un país donde en una orilla de cemento puede crecer una mata de lechosa, de papaya. En un país donde se abre un hueco y lo más seguro es que usted primero atraviese, aparte de una tierra extraordinariamente fértil, vaya a conseguir agua mineral subterránea, el gran tesoro del mañana, y más abajo vaya a conseguir oro y más abajo vaya a conseguir petróleo. Eso es Venezuela. Por eso es que en Venezuela no puede haber hambre si no es por una sola cosa: socialismo. Y eso es lo que mató a Venezuela. Ahora, sigamos en esta área, porque nuestros oyentes de todo el mundo que tú tienes sabe lo que está pasando en Venezuela. Esto, en muchos de los casos, le encanta escucharlo porque es lo que ellos pensaban. El problema estamos en nosotros, o yo en particular, no voy a involucrar a nadie. Lo que estamos viendo es que lo que hay o lo que se hace para poder sacar ventajas de índole económico, político o de cualquier índole. Y si lo pensamos fríamente, lo pensamos como aquel que dice, este tipo está vivo o está muerto. Tenemos que saber que Venezuela no tendría que permitirse que haya caído en esto. O somos demasiado tarados para no darnos cuenta qué estaba pasando, porque esto se fue gestando cuando los cubanos se metieron en Venezuela. Y si Venezuela fue invadida por Cuba y por estos narcotraficantes que hacían negocios con Cuba, con
Colombia, con México y con Brasil, dejaron que estos delincuentes, con una filosofía que dice que ser democrática, dicen, pero ¿sabes lo que es triste? Es que la democracia no puede existir en las personas ignorantes. La democracia existe en personas cultas, eso lo decía un griego, estamos hablando alrededor de hace 3000 años atrás. Si un pueblo lo pones a nivel y lo degradas a tal nivel, lo puedes manipular y no sabe a qué está votando. Vota a quien le da un plato de comida, como pasa en Cuba. Por eso es que la mayoría de los gobiernos hoy que traen algún tipo de beneficio para sus sociedades nacen a través de procesos de segundo grado. Es lamentable, pero la voluntad popular de alguna manera hay que conducirla para que no se haga daño a ella misma. Ahora, fíjate que Trump tenía que haber pensado, o algunos pensantes políticos norteamericanos, o por lo menos tener la valentía de decirlo, lo que pasa es que ellos no dicen nunca la verdad, de saber que había que defender, aunque no éramos norteamericanos, porque estamos defendiendo geopolíticamente el área. Tú no estás fuera de la torta, Estados Unidos no está fuera de la torta. Es que hoy nadie está fuera de la torta frente a la globalización, frente a la realidad del mundo. Cuando usted tiene un gobierno como Venezuela, que es una caja chica gigantesca, que para más tiene la capacidad de poder mañana financiar un proceso terrorista y ese mismo proceso terrorista otorgarle pasaportes venezolanos hasta de rango diplomático, nada está fuera de la realidad. Ahora, ¿qué somos tan... podemos hacerle daño a los Estados Unidos o hacerle daño a cualquier país de Europa o a los nuevos socios del régimen. Bueno, ya eso lo hicieron, a España se lo hicieron, le pusieron el segundo partido comunista socialista a competir en la política española. Con nuestro dinero y en base con el soporte institucional que Venezuela brindó. Y entonces, esa es la realidad. ¿Y dónde están los genios europeos? ¿Dónde están los genios norteamericanos? Que se hacen... Europeos empezando aplaudiendo a Chávez. Los europeos aplaudiendo toda esta maravilla. Les parecía maravilloso que un hombre como Chávez estuviera en el gobierno. Les parecía maravilloso que Lula les cayera mentiras mientras compraba armas hasta decir basta y les dijera toda esa cantidad de cosas mientras quebraba Brasil y impulsaba el proceso del Foro de Sao Paulo. Les parecía maravilloso a los políticos del mundo que volvieran a mistificar a Perón en Argentina, los Kirchner, y lo volvieran a hacer Dios, y que ellos mismos de paso los Kirchner se convirtieran en dioses. A todo eso les parece maravilloso porque viene bajo ese encanto socialista que viene embrujando a una sociedad que no quiere pensar. Pero a lo que voy... ¿Hasta cuándo se van a despertar? Y lo más lindo que las noticias que salen ahora entretienen a la gente, porque como no están en Venezuela, dirán, pobre pueblo, pobre gente que está sin medicamentos, pobre gente que no come, pobre gente, los cubanos que están con 15, 20 pesos por mes. Pero es como si estuviera afuera, no es parte del pensamiento del común de cada pueblo. Yo creo que... Para nuestro propio país, el país le queda lejos. Para nuestra propia sociedad, profesor, al país le queda lejos, porque aún en esa realidad que estamos conversando, de que hay hambre, de que hay escasez de recursos, de que hay un levantamiento militar por un lado, de que la mentira electoral viene pasado mañana, existe esa otra mentira. Usted sale de la calle en el este de la ciudad y va a poder conseguir restaurantes de lujo llenos, con gente muy feliz, compartiendo un país que no existe. Una cantidad de orquestas del Titanic sonando por todo el país. Ven que el país se hunde, cruje, se incendia, pero se celebra. Esa es una realidad muy salvaje que dentro del propio país muchos venezolanos consideran que el país está tan lejos. Ahora, sigamos. Pero lo que doy más tristeza es que los medios latinos acá no lo explican eso. Fíjate que el otro día creo un periodista argentino, no sé si tú viste, que hizo y ya estuvo en Venezuela, que no lo dejaron entrar, y que estuvo haciendo reportaje con 2 periodistas que pudieron entrar. Pero fue extraordinario, marcaron cosas que las otras cadenas de televisión de aquí
lo pone en una foto repetitiva, o la que hace el comentario de Venezuela, primero habla de lo que pasó, que el gobierno presenta un montón de cosas y después hasta se olvida hablar de los muchachos de la calle. Yo me pregunto, ¿nos crean tan idiota a los que piensan un poco que no tienen capacidad de enriquecer o de ser creativos para defender un país teniendo todos los recursos, o tiene que haber otra segunda intención, o tienen que ser muy, muy incapaces para estar en los medios de comunicación, porque la realidad se puede plantear y enriquecer, porque no se puede dejar a tantos millones de personas que mueran o que se jueguen la vida. Porque quién sabe, esos mismos periodistas fueron periodistas que ni se levantaron en sus países cuando estuvieron en sus países. Claro, después vinieron acá y se hicieron periodistas, pero en sus países no levantaron la voz. Quién sabe, muchos de ellos eran parte del comunismo o parte del socialismo. Ni la levantan aún, profesor. Aquí encontramos hoy a una casta de periodistas que sigue haciendo lo posible por nada más brindarle espacios a los que visten de democracia, la desgracia. O este tipo de periodistas que frente a la realidad de una población que está siendo asesinada de manera salvaje por el gobierno, se refieren al hecho de que caen en enfrentamientos. ¿Usted está enfrentando qué con un escudo de cartón? ¿Usted está enfrentando a las balas de las fuerzas represivas con un escudo de cartón? Y entonces te explican que eso es un enfrentamiento. Vale. Hay una población que pide libertad, que no tiene armas, que está desesperada por conseguir su futuro y encuentra que quienes deben replicar lo que está sucediendo, lo que les parece es que hay un enfrentamiento, así una cosa de igual a igual. Entonces esos mismos periodistas mañana van a facilitar sus tribunas para la campaña electoral que ningún país del mundo pueda entender, porque lo que nosotros estamos viviendo es como la acumulación de un chiste constante, profesor. Fíjense, este año, esa Asamblea Nacional que fue electa hace apenas año y medio, esa Asamblea Nacional amaneció este año con su nuevo presidente, Julio Borges, levantando todo un decreto donde declaraban un abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. Y el país se creyó que esa asamblea estaba haciendo algo en serio, ¿no? Y se creyó ese chiste. Y entonces el mundo puso titulares, la Asamblea Nacional decreta que Nicolás Maduro abandonó el cargo. Y yo veía a la gente creyéndose eso y me preocupaba muchísimo. Porque, ¿qué pasa? Porque el país no entiende la realidad. Y esa misma Asamblea Nacional de repente termina explicando que no se pudo hacer ese revocatorio porque ese CNE, ese organismo electoral, es malísimo y es ineficiente. No que trabaja, no que es un ministerio del gobierno, no, sino que es ineficiente. Y entonces ese mismo proceso sigue avanzando y llegamos a que se inventan un referéndum y un plebiscito absurdo donde se vuelven a burlar de la voluntad de la población, donde se vuelven a volcar casi 7 millones y pico de venezolanos para expresar a través del voto en su desesperación pura que eso los va a llevar a algún lado. Cuando usted está bajo una tiranía comunista, el voto simplemente viene a vestir de democracia este proceso, y eso es así desde el día 1. Entonces, frente a esa realidad, profesor, hoy vemos que esa misma Asamblea Nacional que frente a todas las barbaridades que está viviendo el mundo, viendo cómo el régimen de Maduro sale y mata con todo el descaro, viendo cómo países de nuestro continente rechazan la barbarie que está viviendo, esa misma asamblea, esos mismos miembros de esa Asamblea Nacional, esa estructura política se está inscribiendo para las elecciones regionales. Elecciones regionales que qué sentido tienen si hubiese posibilidades de elecciones limpias. ¿Qué sentido tiene si el gobierno tiene preso cualquier cantidad de alcaldes? Pero una pregunta del poder. Perdón, una pregunta. Sí, es increíble. Fíjate bien, ¿cómo es posible que sigan el juego si estaba invalidado esto? Ajá, si está invalidado, ¿cómo pueden llamar a elecciones? Eso se llama complicidad ideológica, y que es hacia donde yo quiero llevar
a la gente a que lo entienda. Nosotros, esto no es solo dinero, profesor. Nosotros no fuimos y por arte de magia controlamos el proceso electoral de Brasil por dinero. Eso es mentira. Nosotros no solo podemos tener una chaquera poderosísima, pero que mañana Putin vuelva a ladrar a través de su canciller frente a la realidad venezolana, no se llama dinero, se llama complicidad ideológica. Es ese viejo sentimiento de la izquierda que dentro de nuestro país es protagonizado por la vieja guerrilla de los 70 y ese amor por Allende. Usted puede creer que en este país hay pendejos que califican a Allende como demócrata y están haciendo vida política y le mienten al país y el país lo disfruta. El país cree, no, sí, Allende, Bueno, acuérdate que la noticia Pinochet que... se levanta por una realidad, Pinochet se levanta por una realidad. Hay un gobierno comunista acabando hay un gobierno que iba a impulsar un proceso de narcotráfico en mi país. Hay un proceso y cuando había encontrado tanta destrucción, oh, hay cosas que son reales. Es igual que la gente que se quiere mentir hoy y cree que mañana va a llegar no sé quién y Maduro va a decir, ya yo renuncié, firmo aquí este papelito y pasado mañana estamos en elecciones y la democracia llegó al país. Hay que ser imbécil, hay que no atender ni un poquito de la realidad venezolana. La realidad venezolana es algo muy crudo, es muy duro. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es una cosa muy salvaje y hay que entender un punto que es al que siempre quiero llamar a la reflexión. Hay que saber cuánto vale Venezuela para poder entender el tamaño de la presión. Hay que saber cuánto vale Venezuela para saber que vale la pena pelear por ella y que no solo vale la pena pelear por ella, sino que el futuro que nos brinda Venezuela simplemente se pierde de vista si hacemos lo correcto. Ahora, yo creo que hay para mí dos mundos, que es el que hacen los periodistas para entretener a la gente. Es el mundo de la realidad económica y es el mundo de los vivos comunistas, socialistas y los empresarios que están esperando agarrar cosas muy baratas, petróleo, oro, diamantes, de Venezuela a un costo regalado. Todas esas fuerzas están trabajando en estos momentos. Y que de alguna manera se entremezclan. ¿Se cortó? Sí. Ah, no, perdón, estás ahí. No. Y entonces quiere decir que cuando uno habla, tiene que saber si está hablando lo que ya está en gestación y ahora se está produciendo, o el entretenimiento de los periodistas a la gente común que cuenta lo que está pasando en los instantes que están ahora. Y hacen análisis de lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora se gestó a tiempo atrás, no es un producto de la actualidad. Para nada, y es una repetición de esa realidad. Llegamos a este estado de orfandad donde la gente se cree, está así sumida en la incertidumbre y en la desesperanza, no por algo que sea nuevo, es algo que uno lo fue explicando desde el inicio. Tú lo fuiste explicando de hace mucho tiempo atrás, y está grabado, y está puesto en video, está puesto en todos lados. Ahora, claro, es difícil convencer cuando los periodistas, no voy a decir la palabra, del tercer mundo o con mentalidad del tercer mundo que existe en los Estados Unidos, lo explican de una manera para entretener a la gente, no para darle conocimiento a la gente. Una cosa es entretener y otra cosa es darle oportunidad que la gente pueda tener mayor información de la realidad que está pasando, que esa capacidad no la tienen o no les conviene, ¿va? Sí, hoy por fin, por fin tenemos que llegar a estos extremos para que voces que reflejan más la realidad venezolana encuentren un espacio. Por fin el viernes el CNN, el viernes de la noche, lastimosamente frente a la realidad de la captura de nuevo de la captura del capitán Caguaripano, se perdió la oportunidad, pero de acuerdo al periodista, el lunes lo volverá a tener y tendrá a Rodríguez Navarro y a Eduardo Vitar, que son voces nuevas del país, voces que
hablan desde la resistencia sobre nuestra realidad y demuestran que lo que estamos viviendo es un proceso que lo que ha venido es acompañando esta desgracia por parte de la estructura política, y al mismo tiempo van enseñándole al país y van diciéndole al país la importancia de la lucha, la importancia de la rebeldía, la importancia de entender que somos dueños de nuestro destino. La incapacidad, yo creo que no se puede decir con intención, yo creo que por ignorancia de los periodistas, por la mentalidad que tienen y que vienen de países socialistas o comunistas, y se vienen a los Estados Unidos y piensan que son periodistas porque Estados Unidos tiene la democracia y los deja hablar, pero en su inconsciente tienen esa mentalidad antigua, porque la realidad es que a Venezuela no se le puede no ayudar para que sea un país que esté del lado de este lado de la democracia y no del lado de los narcotraficantes y de los políticos del tercer mundo. Dime. ¿Tiene idea? Habla, sí. Tenemos un tuit muy interesante de Elisa, dice, sin querer juzgar, ¿cómo pedimos ayuda del exterior si nosotros desde el interior aún no hemos aprendido a amar a Venezuela? Eso es una verdad como un templo. Por eso hay que entender, si usted no ama a su tierra, no va a poderla representar. ¿Y cómo le va a poder enviar hoy al país, al exterior? Es impresionante que el presidente de los Estados Unidos haya dicho esas palabras después de ver la manifestación política que pretende volver a vestir de democracia a Venezuela. Profesor, hace menos de año y medio, 7 millones y pico de personas le dieron su representatividad a esa Asamblea Nacional. Hace menos de un mes, el 16 de julio pasado, los mismos casi 7 millones y pico de personas volvieron a entregar su representación a estas personas que lo que hacen es vestir de democracia al gobierno, lo que hacen es bailar pegado al ritmo del gobierno. Volvieron a mentirle al país, lo cual no es novedad, pues ha sido la constante. Y frente a esa realidad, esa estructura política viene hoy a vestir de nuevo de democracia al gobierno. Le dicen al país de una manera tan ridícula, una cosa es inscribirnos en las elecciones y otra cosa va a ser participar. De una vez van enredando al país. No, y si lo dicen, que así entonces, con supervisión del extranjero o de afuera pueden hacer las elecciones. Eso es una barbaridad, no lo van a hacer. Si saben que van a perder, ¿cómo lo van a hacer? Es una realidad constante y totalmente ridícula. Por supuesto que el gobierno les dará ciertas cuotas de poder y ciertos espacios, y hasta se preparan para eso. Un gobernador de un estado emblemático como es el estado Carabobo renuncia a su cargo y se va hacia la constituyente para dejarle el espacio a un arreglo político que puede darle una imagen democrática al país. Y así va sucediendo, por distintas partes se va buscando cómo seguir en el mismo desastre, y la estructura política cuenta con un país que se niega a despertar ante esa realidad y que todavía le sigue riendo la gracia. O peor, el país que en su orfandad decide apoyar a la estructura política que ayer se dio cuenta de que estaba formando parte de algo malo. Sí, yo estaba ahí, pero en realidad no, yo no soy tan malo. Esa estructura política hoy es la que está capitalizando la orfandad del venezolano. Es una cosa realmente triste. Yo creo que en este momento tenemos que, como te decía al principio, ser más auténticos. Y tenemos que saber que Venezuela forma parte y muy delicado de lo que le conviene a Estados Unidos. No me interesa si eso le ayuda a los otros que están hablando de que Estados Unidos se mete en todos lados. Sí, señor. ¿Cómo no vamos a decir que Estados Unidos no se va a meter en todos lados si los cubanos se meten en todos lados? Está invadido Venezuela. Es parte del narcotráfico de todo alrededor de los Estados Unidos y manda droga a los Estados Unidos. ¿Desde cuándo nos van ahora a tomar de idiotas los norteamericanos? Venezuela es parte del área norteamericana. Y Venezuela hay que ayudarla y no vamos a dejar que todo ese dinero vaya en Marte. Primero, regalarle a los narcotraficantes un lugar donde estén protegidos y hagan lavado de dinero. Segundo, vuelvo a repetir, únicamente que los políticos norteamericanos sean tan idiotas, porque Trump en este momento le ha dicho a claridad, no vamos a dejar a Venezuela, sino hasta la vamos a invadir. Por supuesto que tiene que hacer eso.
Eso es la realidad. Si Venezuela no responde, si Venezuela ha tenido este comportamiento tan irresponsable, nosotros no solo tenemos esos beneficios de todas esas maravillas que hablamos hace un rato, profesor, también somos custodios de esas maravillas. Nosotros somos custodios de la principal reserva petrolera del planeta, somos custodios de esa reserva de oro, somos custodios de esa reserva de uranio, de Tailón, de coltán, somos custodios de eso y tenemos una responsabilidad que asumir. Sí, pero no lo pueden dejar solo. Eso es lo que te estoy diciendo. Esa es la verdad. Como hemos sido irresponsables, nuestros vecinos están en la obligación. El Concierto Mundial de las Naciones no puede impedir que perder a Venezuela como parte del mundo libre. Hoy Venezuela está perdida, tiene que ser recuperada. Ahora, fíjate más. Ahora tú me dirías, ¿y le importa a Argentina? ¿Cómo le va a importar si estamos a Bolivia, que son narcotraficantes? Yo estuve en Bolivia vendiendo droga en la calle. Y no va a perjudicar, si ya no está perjudicado, está invadida Argentina con la droga que viene de Bolivia. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser buenísimos y hacer una mentira de ser la independencia de cada país cuando no la tiene y estamos siendo invadidos por el socialismo y el comunismo de Cuba? ¿O estamos siendo invadidos por la mentalidad del tercer mundo que atrasa a los países latinos? Profesor, vamos al nacimiento en 1989 del Foro de Sao Paulo. En ese nacimiento, sobre 200 partidos de izquierda se dan un abrazo fraternal y público con organizaciones de narcoterrorismo como el ELN y la FARC. ¿Y ahora qué está? Nacimiento a este desastre. Y eso fue aplaudido. Y el Foro de Sao Paulo sigue reuniéndose y celebrando festivales en toda América Latina e influye en las elecciones europeas. Y todo eso sigue siendo aplaudido por grandes intelectuales de la izquierda global. Por supuesto que el progresismo va a seguir aplaudiendo eso, porque los ve simpático esa gracia, mientras los pueblos se mueren de hambre, mientras se promociona el narcotráfico. No se dan cuenta de que esa cantidad de dinero también compra diputados y senadores en sus países. A lo que voy, fíjate tú. Espacios de opinión pública. Te lo decía el otro día. Venezuela es donde todo el mundo se cobija, le dan pasaporte hasta los de Irán, empieza a presionar a comprarle cosas a Rusia, entra China como una agresión para los Estados Unidos en la puerta de atrás, y a su vez México, muchos de los candidatos mexicanos son delincuentes narcotraficantes, inclusive el presidente fue elegido según la DEA por plata del narcotráfico. Santos hace un pacto con los asesinos colombianos y le da cargos políticos con dinero que ya tienen guardado, que después le van a ganar a los demócratas, porque los demócratas tienen que sacar la plata del gobierno para que se crean políticos en Colombia. En cuanto a los narcotraficantes, lo tienen de sobra. Ahora yo me hago esta pregunta: ¿hasta cuándo van a ser o tan tontos los periodistas? ¿Por qué no le hablan la verdad al pueblo de lo que está pasando? Para que puedan el pueblo empezar a pensar, si no van a creer lo que le está dando ahora, el entretenimiento de la noticia del día. Las cosas que se van a hacer o que están pasando hoy, como dije antes, se pensaron tiempo atrás. No pueden seguir los periodistas engañando, o no son periodistas, engañando a las poblaciones de los lugares donde están. Tienen que decir que realmente se están preparando cosas para atacar los Estados Unidos. Se están preparando cosas para el narcotráfico siga subsistiendo. Y eso es lo importante. Y la gente va a empezar a ver. No quiere decir que se le manipule. Por lo menos que como decir de una manera, abrir los ojos para que empiecen a pensar mucho más amplio que la que dan las noticias tradicionales. Sí, y a eso llegamos, profesor. Llegamos mucho, que Chávez fue una construcción mediática de esa misma estructura periodística que hoy usted ve con terror allá. Nosotros la teníamos sembrada acá. Chávez fue ese producto después de su nacimiento matando gente, pues. Fue un producto mediático, y ese producto mediático se sembró y está allí. Todavía
todavía carcomiendo a Venezuela, pues. Y cuando encontramos hoy los referentes de esta estructura mediática que es la oposición. Hoy la oposición convocó a una marcha. Cierto, el sábado también. Sí, el sábado, hoy sábado, sí. Sí, la gente no fue. ¿Por qué la gente no fue? La gente no es que no quiera pelear, la gente no es que no quiera recuperar a su país, no es que la gente se haya dormido o nada de eso. Es que la gente por fin está entendiendo que cada uno de esos esfuerzos son nada más estructuras mediáticas que le llenan a la gente de mentiras y con una emoción falsa a través de eso. Por eso ahorita nosotros nos encontramos en un punto muy peligroso. La gente, el país tiene que terminar de despertar frente a un fenómeno. Si bien la MUD tenía un poder de convocatoria, ese poder de convocatoria se aprovechaban de las necesidades futuro y libertad de la población. Ahora hagamos que el futuro y la libertad sea la convocatoria. Fíjate, si logramos nosotros lo que habló en este momento el presidente Trump, le está avisando que se están preparando ya las cosas y que basta de mentir a los periodistas de la actualidad. Hay cosas que se están preparando para que aparezcan. Y presupongo que no es ningún tonto, un multimillonario que tiene éxito siempre, y dice lo que siente. Yo tengo confianza que ya se están preparando muchas cosas. Y basta de mentir. Yo no lo pongo en duda, pero yo no voy a ser tan irresponsable como muchos sectores van a empezar a hacerlo, de decir, vamos a dejar que Trump resuelva. No. Si no ponen ustedes... Ahora cuando Venezuela tiene que dejar muy claro mucho de nuestra responsabilidad para recuperar nuestro país. Y sí, necesitamos toda esa ayuda para poder recuperar. Ya se nos fue el tiempo, discúlpame, nosotros siempre nos pasamos en todo esto, así que un abrazo grandote y estoy contigo y estamos contigo aquí, los Estados Unidos con Venezuela. Muchísimas gracias y de verdad un abrazo fuerte a todos. El profe Morales lo acompaña por Actualidad Radio hasta las 6 de la mañana.